En junio de 2019, Fernando Sureda, ex gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, salió en los medios de comunicación solicitando asistencia para morir de manera digna. Yo soy dueño de mi vida y entiendo que debo decidir cuándo tengo que acabar con ella. Un año antes, Sureda había sido diagnosticado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica degenerativa sin cura que va dañando todas las funciones motoras del cuerpo. Sus declaraciones a la prensa y sus apelaciones al sistema político llevaron al diputado colorado Ope Pasqué a presentar un proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido que generó a su vez un gran debate a nivel político en nuestro país, a nivel de la sociedad, y que el año pasado derivó en media sanción en la Cámara de Representantes. Pero después de haber iniciado su campaña, a través del equipo de profesionales que lo atendía en CASMU, Sureda conoció al médico español Enric Benito, una autoridad en cuidados paliativos en Iberoamérica. Y a medida que dialogaba con el doctor Benito, la eutanasia dejó de ser una prioridad para Sureda, que finalmente optó por recibir cuidados paliativos hasta que falleció en septiembre de 2020. Esta historia de Fernando Sureda inspiró la realización de un documental. Con el apoyo del CASMU, la productora Mueca Films está terminando de rodar en estos días la película Hay una puerta ahí. El film, dirigido por Facundo y Juan Ponce de León, cuenta cómo el doctor Benito ayuda a Sureda a transitar la última etapa de su enfermedad terminal. El estreno está previsto para el año próximo. Justamente para grabar en el final de la realización de este documental, el doctor Benito vino a Montevideo, donde además está participando de una serie de actividades. Por ejemplo, en las próximas horas un conversatorio sobre humanización de la muerte y cuidados paliativos. Aprovechando su presencia acá, vamos a conversar con el doctor Enric Benito a propósito de su relación con Sureda, a propósito de los cuidados paliativos, de la eutanasia, dos asuntos que están en la agenda política social de Uruguay de manera muy candente en estos días. Doctor Enric Benito, buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, estoy encantado de estar en su país y en la radio. Usted es de formación oncólogo, ¿verdad? Sí, sí. Pero su carrera dio un giro hacia la medicina paliativa. ¿Qué pasó? En los últimos 30, diría yo. Bueno, fui de los primeros oncólogos en España. De hecho, cuando acabé mi formación, en el hospital me dieron el título de especialista en medicina interna porque la oncología no existía como especialidad en España todavía. Era el año 77 y a cabo de 3 años se reconoció la oncología. Pero sí, trabajé como oncólogo unos 20 años y tuve un momento de una crisis personal, una crisis que fue lo que hoy en día llamaríamos un burnout. Tiene varios nombres, ¿no? Podía ser estrés, agotamiento por, en fin, sobrecarga de trabajo, pero desde una visión, digamos, más humanista, le podríamos llamar una noche oscura del alma, una situación donde uno se plantea, no es feliz con lo que está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué sintió eso? Y bueno, porque el trabajo que estaba haciendo yo sentía que no era aquello que había venido a hacer. O sea, yo estaba poniendo quimioterapia como hacíamos los oncólogos. Yo ahora no sé qué hacen, porque hace 30 años que no hago oncología, ¿no? Pero me sentía que no era aquello que había venido a hacer, ¿no? Y aparte de eso, en fin, había problemas personales, supongo, acumulados, pero tuve lo que llamaban una depresión, ¿no? Me dieron de baja durante 6 meses. ¿Por qué no estaba haciendo lo que usted suponía que iba a hacer? No, bueno, yo estaba haciendo lo que en aquel momento un chico de pueblo, de una familia humilde, pues había llegado al máximo de su desarrollo profesional, que era dar conferencias en París, en Heidelberg, en Londres, porque era, bueno, en fin, tenía muchas publicaciones internacionales sobre oncología. Pero había una tristeza interna enorme, ¿no? Cada vez tenía más trabajo, más prestigio, más poder, más dinero, más becas,
pero más tristeza. Hasta que un día, pues bueno, me caí en una reunión, tuvieron que llevarme a casa porque tuve una crisis hipotensiva, y a partir de allí dijeron, bueno, está agotado, mucho trabajo, pero yo me di cuenta que esto no era un proceso biológico, era un proceso biográfico, ¿no? Y tuve que empezar a explorar, ¿por qué me ha pasado esto? Si realmente yo he triunfado, tengo una familia, tengo una casa al lado del mar, estoy publicando en Estados Unidos y no soy feliz, ¿no? Y bueno, ahí el psiquiatra me daba Prozac, que me producía estreñimiento y se queda de boca, pero cuando yo le miraba a los ojos me daba cuenta que él no sabía qué me estaba pasando. Y entonces tuve que bucear yo mismo. Me costó bastante, no se lo deseo a nadie, pero tampoco lo daría por nada ahora, porque entré en otro nivel de conciencia sobre mí mismo y sobre la realidad, y cuando salí de allí dije, ya sé lo que quiero ser de mayor. No voy a hacer más quimioterapia, ni voy a tratar enfermedades, voy a tratar personas, y me voy a centrar en el proceso de morir, porque ahí lo hacemos muy mal, porque miramos, yo como oncólogo, cuando alguien moría, decía, bueno, ya me avisarán después para firmar la boleta de defunción, porque yo qué hago allí ahora, ¿no? Y después descubrí que me estaba perdiendo la parte más interesante de la película. Se estaba perdiendo la parte más interesante de la película, sí. Sí, porque el morir... Mira, recientemente, ahora, este año, en enero de este año, la revista más prestigiosa de Europa, el Lancet, ha sacado un informe elaborado por 37 autoridades internacionales de 50 páginas sobre la necesidad de recuperar el valor del proceso de morir. Porque la sociedad que da la espalda a esto, o intenta anestesiarla, domesticarla, se pierde el aprendizaje que hay en esta experiencia humana, profundamente humana, que además es de profundo calado ontológico. Es el momento... O sea, yo estoy en contra de esos yanquis que hemos copiado en España, supongo que ustedes también, en el end of life care. O sea, cuidado al final de la vida. No, perdón, la vida no tiene final. Tiene final tu pequeña biografía, pero eso no es ningún drama. Está bien organizado, si lo sabes ver. Y bueno, a partir de acá yo me di cuenta de que esto es lo que había venido a hacer. Y a partir de entonces, pues... El doctor Benito tiene una cantidad de frases o conceptos que llaman la atención. Por ejemplo, este que acaba de manejar recién. ¿La vida no tiene final? ¿Cómo fue? No, la muerte no existe. La muerte no existe. Acá está otra frase. No, existe el morimiento, que es el proceso de morir. Existe el morimiento, acaba de decir. Ese término estoy seguro que la mayor parte de los oyentes no lo tienen. No, a Fernando Sureda le encantó. Me encanta el morimiento, ese concepto que elaboraste vos. Mira, pero si lo piensas un poco, vamos a pensar juntos. Hay una palabra que se llama nacimiento. Nacer es un verbo, no es un sujeto. La muerte no existe, es un constructo mental que hemos construido nosotros. No hay una señora con una daga, una calavera que te viene a buscar. Esto es un cuento de niños. Lo que usted dice es, del verbo nacer surgió el nacimiento, pero del verbo morir no está el morimiento. Claro, porque morir es un proceso igual que el nacer. La vida emerge y se sumerge. El emerger le llamamos nacimiento y hacemos una fiesta cuando viene alguien a este mundo. El irse de este mundo es... sumergirse de nuevo en la realidad de donde venimos. Y ¿de dónde vamos? Pues de donde hemos venido, el mismo sitio. Entonces, hay un proceso de morir, pero no hay muerte como tal. Entonces, bueno, es un constructo que hemos hecho, que le encantaba también a Fernando Sureda repetir, que es un espantapájaros que hemos vestido con nuestros miedos. Y cuando lo miras a los ojos ves que no hay nada allí. Pero ese proceso, cuando tú desapareces, no quiero estar allí. Alguien me dice a veces, yo cuando murió mi padre no quise verlo porque quería tener un buen recuerdo. Digo, pues no sabes lo que te has perdido y sobre todo te vas a tener un duelo difícil. Acaba de decir otra frase llamativa, no sabes lo que te has perdido. ¿Qué se perdió? El que no quiso estar junto a su padre en los días finales, en la semana final. Es algo inefable. Mira, podemos poner palabras, pero las palabras nunca llegan a acotar toda la realidad. Si la partitura de una sinfonía serían las palabras, el escuchar la música sería la realidad. Entonces la experiencia que se vive allí es inefable, no la puedo poner en palabras, pero yo te digo que el feedback que me dan las personas que ven mis vídeos, donde yo explico precisamente todas estas cosas, están en YouTube, en alfinaldelavida.org, si alguien quiere verlos, y donde Fernando se conectó con ellos. La gente que ve esto, al final, el retorno que me dan es, doctor, gracias, porque tuve el coraje de acercarme, poder estar con mi padre y darme cuenta de lo que estaba pasando. Y se fue en paz. Tengo dos emociones que no sé cómo. Una es la tristeza, de la nostalgia de que lo he perdido y él no está, ella no está, pero la paz de ver cómo se ha ido, de poder estar ahí estos días. Bueno, usted acaba de decir, se fue en paz. El problema es que no siempre se va en paz.
quien está en ese proceso de morimiento, ¿no? ¿Y de qué depende esto? ¿De qué crees que depende que no se vaya en paz? Yo les puedo garantizar que no depende de la biología. No es tanto si tiene un tumor de próstata, un cáncer de mama, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis. No depende de la biología, depende de la biografía. Entonces, cuando tú sabes que irse en paz o irse con mucha ansiedad depende de cómo has vivido, la muerte es una maestra de vida. Ahí está. Esa es otra base interesante que usted aporta y sobre la cual propone de discutir, pero está lo otro también, ¿no? Se puede pasar por el morimiento con sufrimiento, con mucho sufrimiento físico. Sí. Bueno, el sufrimiento no es físico. El dolor es físico. Los cuerpos duelen, las personas sufren. El sufrimiento es existencial. No es físico. Bueno. Es decir, el dolor físico se puede controlar con morfina, con fentanilo, hay muchos fármacos, eso no se preocupen del dolor, que los médicos lo controlamos muy bien. El sufrimiento lo ponen ustedes cuando se resisten a aceptar la realidad que se nos impone. El sufrimiento es algo muy sencillo. Es no me gusta el presente, que me lo cambien. ¿No? En nuestra tradición cristiana, yo sé que ustedes en este país es muy laico, y pues hay una frase de Jesús en el huerto de Getsemaní que dice: Padre, si puede ser, aparte de mí este cáliz. O sea, esto que viene no me gusta, que me lo quiten, porque menudo... Entonces, el sufrimiento, hay mucho sufrimiento en el proceso de morir, pero está fundamentado fundamentalmente en la resistencia a la aceptación, la ignorancia del sistema de salud, que están haciendo cosas impropias, intentando evitar el proceso de morir a base de contenerlo. Esto viene en el informe Lancet. Dice, en el mundo en este momento, la mitad del mundo, el mundo que llamamos desarrollado, la gente muere fatal, muere muy mal, porque estamos tratando la muerte como si fuera una enfermedad. Para empezar, una proporción altísima de las muertes en estas enfermedades, digamos... Se dan en los hospitales. Terminales, se dan en los hospitales. Y que yo, además, provocativamente, digo que es el peor sitio donde se puede morir. El mejor sitio es la casa. El peor. Excepto si tienen paliativos en el hospital. Si hay profesionales expertos en acompañar ese proceso, entonces pueden morir en el hospital muy bien. Si no, por favor, mejor que estén en casa si tienen ahí. O sea, lo importante es que el profesional que acompaña no interfiera al proceso. No pongas... una de las cosas que hago en los hospitales cuando voy a dar alguna charla, provocativamente, porque para eso hay que romper esa resistencia que hay en la mente de la gente. Es decir, si ustedes quieren saber si en este hospital se trata bien el proceso de morir, les voy a hacer una pregunta. La pregunta que es la prueba del algodón. ¿Cuánta gente muere con el suero puesto o la mascarilla de oxígeno? Porque esto directamente les voy a decir una cosa, es mala praxis. Eso no se debe hacer. Nadie necesita oxígeno para morir, ni sueros. Necesita intimidad, necesita un espacio para estar con los suyos, necesita paz, necesita ternura, pero no medicalicemos eso porque es un absurdo. Los sueros encharcan y el oxígeno mete ruido y se reseca la boca. Y además da la impresión, ¿por qué hacemos eso? Para hacer parecer que sabemos qué hacemos. No saben a qué hacemos. No saben acompañar el morir. No se necesita eso. Pero en los hospitales se medicaliza. ¿Por qué? Pero no es culpa de nadie. Es responsabilidad de todos comprender que morir no es una enfermedad, es un proceso natural. Y como decía Borges, es una costumbre que tiene la gente. De a poco hemos entrado en el concepto de cuidados paliativos, ¿no? Sí. Sin definirlo todavía. ¿Usted cómo caracteriza a los cuidados paliativos? Yo creo que básicamente es pasar de cuidar enfermedades a cuidar personas que no van a poder curarse. O sea, nosotros aceptamos que la enfermedad no tiene importancia, lo importante es el proceso que acompañamos. Hay una persona que va a hacer un itinerario donde va a haber un deterioro progresivo, con pérdidas de rodes, va a haber una serie de emociones que van a tener que... el paciente y la familia son el centro a tratar. No tratamos el cáncer de pulmón de la 427 ni el hígado del señor tal, sino que tratamos una persona con su familia que van a hacer un viaje que es una despedida y en el que hay que controlar muy bien los síntomas, hay que gestionar bien las emociones, hay que buscar solución a las situaciones sociales, porque se están desmoronando una serie de cosas y hay que apoyar algunos aspectos de tipo social, pero sobre todo, y eso viene también en el informe Lancet, la muerte es un proceso espiritual, no es un proceso biológico. Olvídenlo. No, o sea, el preocuparse de la saturación de oxígeno, del potasio, la creatinina, todas estas tonterías que los médicos manejamos, eso es estúpido. Lo que hay que preocupar es por su paz, por su bienestar, por un buen control de síntomas. ¿Y eso cómo se hace? Pues con las herramientas de acompañamiento son hospitalidad, presencia y compasión. Bueno, vamos de nuevo por partes. Si recurro a la definición de la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos son un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales, ¿no?
Pero... Y sigue la definición diciendo... Ahí está, la definición sigue. Incluye la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Exactamente. O sea, los cuidados paliativos son bastante más que lo que tendemos a pensar que son cuando sabemos del tema, porque también está la posibilidad de que no sepamos nada. Claro. Es un concepto relativamente nuevo, Sí. pero cuando pensamos en cuidados paliativos pensamos más bien en el dolor. Sí. El dolor físico, Sí. en apaciguar, en moderar, Sí. en controlar, hacer llevadero, entre comillas, el dolor físico. Sí. Pero es mucho más que eso, Por cuidados supuesto. paliativos. Claro. Lo que hemos dicho antes, los cuerpos duelen, las personas sufren. El dolor físico es muy fácil de controlar. Lo que pasa que a veces... Si No, es muy fácil de controlar, Sí, pero, sí, pero sí, durante sí. décadas y décadas no se controlaba. Bueno, y había gente que moría de la peor forma. Y hay ¿no? también que decir que si el médico te pregunta al paciente dónde te duele, el paciente solo puede decir aquí o allá. Pero si el médico pregunta cómo te encuentras, qué te ocurre, qué necesitas, entonces puede expresar sus miedos, su incertidumbre. Y el sufrimiento existencial, si no dejamos expresar al paciente, lo vamos a somatizar y vamos a creer que es un dolor físico. No, hay un dolor existencial, hay un miedo. Que no quiero morir, porque tan joven, ¿qué pasará con mis hijos? ¿Dónde voy? ¿Qué hay después? Estos son preguntas radicales que abordamos en paliativos. No estamos solamente empleando morfina, por supuesto. Si tú no controlas bien el dolor, no puedes empezar a hablar de las cosas importantes. Pero este es el ABC. O sea, yo cuando empecé a hacer paliativos, que venía de la oncología, mis amigos me decían, ¿y ahora qué haces? Y yo todavía un poco en el paradigma cientifista decía, hacemos rotación de opioides, manejo de fármacos para quitar el dolor y tal. Pero ya cuando me di cuenta de lo que era eso, y dije, estamos trabajando para que la gente muera sana. Y claro, la gente dice, pobre Benito, se habrá fumado algo, ¿no? Sana, ¿qué significa? Pues íntegra, entera, habiendo hecho aquello que has venido a hacer, en paz, habiéndote reconciliado con los tuyos y con la historia, y dando lecciones de dignidad y coraje cuando te vas, como fue Fernando. Fernando se fue como un señor, diciendo, estoy en paz, quiero dar las gracias a los que me han cuidado. O sea, esto lo verán en la película, porque ese hombre hizo un viaje maravilloso desde la resistencia, la lucha, porque tenía un poco lógicamente, porque no era un experto en ese tema, pero era un tío muy inteligente y muy buena persona. A mí me conmovió cuando lo conocí. Si quieres luego hablamos de esto. Pero ese viaje es la demostración de que es posible. O sea, para mí, la historia de Fernando es la encarnación de lo pretendido. O sea, es la demostración pública de que se puede cambiar la historia y el relato siempre que haya alguien que entienda cómo se hace. Si le parece, después de esta pausa, nos concentramos en cómo fue su relación con Fernando Sureda. Llego a mirar algunos de los mensajes de los oyentes y encuentro por ejemplo, que manda Nacho. Dice, el doctor Benito debe conocer un librito del médico argentino Dopazo, titulado El buen morir, una lección de vida única. Dice, por suerte, yo ya lo había leído cuando me tocó despedir a mi madre. ¿Efectivamente ese trabajo va en la línea de lo que usted señala? Sí, yo creo que los profesionales sanitarios tenemos que trabajamos en paliativos y conocemos que el morirmiento está bien organizado, que el morir no duele, que siempre acaba bien, y esas cosas que yo digo. Tenemos también una función pedagógica de ayudar a que la gente pueda entender eso. Nosotros, por ejemplo, cuando estuve de responsable del programa regional de mi comunidad de cuidados paliativos, editamos un material para enseñar a las familias, un impreso, un documento de unas 20 páginas de qué es eso de morir, cómo es la agonía, que sepa lo que está pasando, porque cuando van a hacer un bebé, todo el mundo sabe que la mamá pues rompe aguas, dilata el cuello, hay unas contracciones, todo ese proceso del nacimiento está bellamente organizado, igual que el murimiento, solo que acá no hemos puesto conciencia, ni inteligencia, ni sabiduría, pero cuando lo sabes ver y lo explicas, la gente se puede acercar, porque hemos hecho un mapa de cómo va eso. Hemos dado información. Entonces, si tú, en lugar de alejarte y huir, porque lo que básicamente estás trabajando desde tu propio miedo a tu muerte. Como tú no quieres morir, no quieres ver morir a nadie. Y desde este miedo no comprendes nada. Cuando eres valiente, te acercas, eso tiene premio. Y el premio es comprender que la vida está bien organizada, que el morir no es nada grave, es algo que ocurre y está bien. No hay que resistirse, hay que aceptarlo cuando te toca. Y para eso hay que prepararse. Y cuando la gente se despide bien, queda bien. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Enrique Benito. En el año 2019, Fernando Sureda inició una campaña pública para que se legalizara la eutanasia. En varios medios de comunicación pidió asistencia para morir de manera digna,
luego de haber sido diagnosticado con una enfermedad terminal de tipo degenerativo, ELA concretamente. Y su apelación tuvo consecuencias. Motivó al diputado colorado Ope Pasqué, que presentó un proyecto de ley que abrió a su vez una gran discusión en la sociedad uruguaya. Ahora, poco después, Sureda conoció al médico español Enric Benito, experto en cuidados paliativos, con quien inició un contacto que derivó en que abandonara aquella idea inicial. Bueno, esa historia se va a contar en un documental. Hay una puerta ahí, una producción de Mueca Films, que ha contado con el apoyo del CASMU. Un documental que se está terminando de rodar en estos días, y por eso el doctor Benito se encuentra en Montevideo, y por eso lo hemos invitado, por eso estamos charlando con él esta mañana. Doctor Benito, vayamos a su relación con Fernando Sureda. ¿Cómo se generó ese vínculo? Y bueno, yo vengo bastante por Latinoamérica desde el año 2015, y en un congreso en Salta, en Argentina, una médica uruguaya, que era la que ha sido un poco la que nos relacionó, está trabajando en el CASMU, conoció a Fernando Sureda, era la doctora Ramos, Laura Ramos, le estaba llevando, ¿no? Y entonces parece ser, según me contó ella, que ella me entrevista, nos encontramos en Salta en octubre del 2019, y me cuenta la historia de Fernando Sureda. Y me lo cuenta, y yo no le presto mucha atención, porque bueno, ya sabes, un congreso, tienes todos tus alumnos te cuentan sus casos, ¿no? Pero me fue una cosa interesante, porque en un momento dado me dice, digo, ¿y cómo se llama este hombre? Y me dice, Fernando Sureda. Y se me pusieron los pelos de punta, porque Sureda es un apellido mallorquín. Yo soy de Mallorca. Y pensé, este hombre es un descendiente de algún inmigrante que vino allí, fue a Uruguay, ¿no? ¿Y qué edad tiene? Y dijo, pues no sé, tendría 69 o 70, mi edad entonces, en aquel momento. Digo, somos de la misma generación. Y me dice, no, pero es que es un hombre, bueno, que ha sido director de la Asociación Uruguaya de Fútbol, un hombre con mucha personalidad, en fin, y me dijo, ¿se ha visto algunos vídeos de usted? Me dice, y los está repitiendo sus frases, y me dice, dile a este gallego que quiere conocerle. Bueno, era un poco mal hablado, creo que dijo algo más además de gallego, pero bueno. Usted no era gallego, para empezar. Sí, pero no, o sea, aquí somos gallegos todos los españoles, pero anyway. Y entonces yo me quedé pensando, este hombre tiene ahí, y me gustaría conocerle, y dije a la doctora Ramos, dile que me mande un video y que me explique qué es lo que quiere de mí, y yo me lo escucho y le contestaré. Y claro, Fernando era un hombre con mucho carácter, como saben, y el vídeo, en resumen, era de decir, doctor, un gran honor que una persona como usted me dedique un poco de tiempo y tal, pero yo soy el enfermo mejor preparado para morirme, y ustedes, los de paliativos, tienen un problema, que no saben qué hacer conmigo. Ahí se lo dejo. Ustedes, los de cuidados paliativos, tienen un problema, no saben qué hacer conmigo. No saben qué hacer conmigo. Ahí se lo dejo. Y después, al final, para acabar, porque era un hombre amable, también me dijo, tiene usted un gran parecido físico con mi abuelo, del que tengo un recuerdo gigantesco. O sea, te dejo un problema, pero además me gustaría que me echaras una mano. Porque... O sea, estaba enojado, estaba... No, era un hombre muy elegante. No, pero quiero decir, estaba planteando una insatisfacción, sí, con los cuidados paliativos, sí. Pero al mismo tiempo tendía un cabo, ¿no? Claro. Tendía un puente. Y claro, y yo a partir de ahí le mandé un vídeo también diciendo, Fernando, para mí es un honor tener un paciente tan inteligente, tan bien preparado, que está tan, en fin, porque él dijo, soy el enfermo mejor preparado para morirme. Él aparecía en sus intervenciones públicas muy convencido, muy seguro. Yo decidí que soy dueño de mi vida y entiendo que puedo resolver cuándo tengo que acabar con ella. Señalaba, por ejemplo, en una de las apariciones, ¿no? Lo que pasa es que yo, con mi edad también, y después de ver miles de pacientes, uno tiene también sus estrategias. Yo dije, Fernando, esto que dices que estás tan preparado, a ver, yo tengo mis dudas, ¿no? Pero es más, ahora que ya tenemos confianza, te diré que es mentira. Tú mentalmente has pensado eso, pero no te hace falta hacer un viaje de la cabeza al corazón para poder asumirlo de otra manera. Y yo te acompañaré, si quieres, en este viaje. Y ahí quedamos enganchados. Y a partir de acá, durante 9 meses, bueno, prácticamente yo dije, esto es como un embarazo lo nuestro. Y estuvimos viéndonos cada semana, 2 domingos por la tarde, durante prácticamente 1 hora. El contacto era por Zoom. Por Zoom. Y yo, en tiempos de pandemia... Era antes de la pandemia. Era mucho antes de la pandemia. Sí, claro. Empezamos en noviembre del 2019 aproximadamente, y a partir de aquí, pues, yo le pedía un favor.
de alguna manera que servía también para darle un poco de sentido. Es decir, Fernando, lo que estemos haciendo tú y yo no es normal, es algo un poco... Entonces yo doy muchas clases, hago mucha formación y me ayudaría mucho que me dieras permiso para grabar nuestras conversaciones, porque mis alumnos podían ver un poco en forma de directa cómo se hace un acompañamiento de una persona tan complicada o tan difícil como tú. Y dijo, claro que sí, no solo eso, sino que además vamos a hacer un documental. La idea fue de él. Y entonces se vino arriba y dijo, porque ya sabes cómo era, dice, no, un documental, no, vamos a hacer una serie en Netflix y le vamos a pedir a Martin Scorsese que la dirija a él. Y digo, bueno, ¿no? ¿Entiendes? Y fue eso, 9 meses trabajando, discutiendo y haciéndonos amigos, porque realmente es una historia de una amistad. Ese documental, yo te venía escuchando cuando venía en el coche, que has planteado que esa es una película que está al otro extremo, de mar adentro. No va por ahí. Un oyente señalaba eso, ¿no? Que hay otra película que tiene otra visión, quizás la contraria, señalaba. No hagamos esto. Yo, en una semana que llevo en su país, me he dado cuenta de la atmósfera de este clima, y voy a decir algo que puede parecer un poco intrusivo, ¿no? De un extranjero se atreva a decir eso, pero me he dado cuenta que ustedes o son del Nacional o son de Peñarol, o son creyentes o son ateos. O sea, no, esa dualidad no va por ahí. O sea, esa película no es una historia a favor ni en contra de la eutanasia, es una historia de una amistad que cambia la vida de una persona que pide la eutanasia. Bueno, a partir de esa advertencia que hace usted, de ese señalamiento, avancemos un poco más. Sí. Usted le empezó diciendo a la seguridad que estaba equivocado. Claro, pero yo lo sabía que estaba equivocado, porque él tenía una confusión. Era una persona, a mí me enamoré de él porque era una persona solidaria, una persona que se está muriendo, que está en la cama y está pensando en los demás, de cómo organizar una ley. Este no es una persona que piensa en sí mismo solamente, es una buena persona, aunque tiene un error ahí. Y él identifica dignidad con autonomía física. ¿Podemos explicar eso? A ver. Sí. Dice, cuando mi vida deje de ser digna, yo quiero morir. ¿Y cuándo acaba la dignidad de una persona? Cuando me tienen que lavar el culo, hablando mal y pronto. No, Fernando, tu dignidad es ontológica. Es de tu ser. Tú eres digno, aunque estés en la cama y tengan que cuidarte. Es más, probablemente los que te cuidan están haciendo un proceso maravilloso de adaptarse a tu pérdida. Tu esposa y tus hijos, que van a tener que estar lavándote o subiendo y bajando, van a ir recuperando un papá que a lo mejor no han tenido porque es una persona muy ocupada, estaba muy... etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso, porque cuando tú te vas, los demás también, o sea, hay una despedida, hay un equipo, hay una familia, y hay un proceso que... Tú puedes estar muy preparado, pero ¿y los demás están preparados? ¿Te has preguntado cómo están tus hijos? ¿Qué pasaría si ahora de repente te vas así bruscamente? ¿Por qué no hacemos eso un poco más elegante, no? Y bueno, tengo la suerte que en las últimas semanas me pidieron un vídeo para la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos, está promoviendo una ley de paliativos, que me parece una excelente idea, por cierto. Y dije, Fernando, ¿te gustaría que hiciéramos esto a medias juntos? Y dice, sí, por supuesto. Digo, pues mira, vamos a dar un poco de apoyo a los cuidados paliativos, tú y yo. Tú eres una persona conocida en Uruguay y a mí me tienen como referente profesional. Entonces él, en este momento, dice, quiero que sepan que yo me voy en paz. Me he reconciliado con mi historia. He aprendido tanto de ustedes, los de paliativos, que no debo nada a nadie me debe nada. Cuando tenga que ir me iré tranquilo. O sea, y fue así. Pero eso está grabado por él mismo cuando una semana antes de desconectarlo, sí. Pero permítame entender un poco mejor. Sí. ¿Él cambió de opinión sobre los cuidados paliativos o resultó que sobre la marcha y a partir del diálogo con usted los cuidados paliativos fueron diferentes? Los cuidados paliativos fueron más completos, más íntegros. Los cuidados paliativos que hay en Pinamar son excelentes. Los cuidados paliativos del CASMU son excelentes. Él estaba encantado con estas personas. Pero lo que hicimos juntos fue dejar de discutir sobre ideas y vivir la experiencia de querernos y sentirse acompañado, cuidado, escuchado y discutir las cosas más importantes, los planteamientos que él juntos pudimos elaborar. Entonces, él me decía, vos sois la zanahoria para mí. La reunión del domingo me hace estar toda la semana ilusionado de podernos ver y poder seguir charlando. Aparte de esto,
también había una psicóloga española que tenía entrevistas con su esposa, porque es muy duro acompañar a alguien así, y la esposa era mayor, es una muy buena persona, pero vivían solos en Pinamar. Entonces buscamos otra persona que desde España, era una psicóloga amiga mía, cuyo marido había fallecido en esclerosis múltiple, no una ELA, pero muy parecida, y entonces cada semana tenían en una reunión. Entonces montamos un equipo internacional con los del CADMO yendo a casa, yo con Fernando los domingos, la psicóloga los martes con Inés. Entonces creamos una red de apoyo, que es lo que está pidiendo. Cuando alguien pide que quiere acabar, está pidiendo que quiere acabar con el sufrimiento. Y es más elegante, más profesional y más humano acabar con el sufrimiento que acabar con la vida. Justamente en esta discusión, a veces simplificada, que se da en estos temas, entre, no sé, las dos opciones, quienes se aferran a la eutanasia se preguntan por qué, si la persona es dueña de su vida, tiene que haber un tercero impidiéndole ejercer el derecho a morir no tenemos como quiere morir. ¿Cómo se ubica usted en ese sentido? ¿Cuál es el lugar del equipo o del médico dedicado a los cuidados paliativos? Mire, yo no soy una persona que tenga creencias que me lleven a opinar desde una creencia. O sea, yo no tengo una creencia que me determine mi forma de pensar. Yo pienso a partir de mi experiencia. Soy un científico, soy un empírico, y hablo de la experiencia. Y voy a contar mi experiencia. Llevo 50 años como médico, y aunque los últimos 10 he estado más de profesor y tal, menos asistencial. En estos 50 años he tenido 4 peticiones de eutanasia en mi vida. 4 en 50 años. Sin embargo, he atendido a miles de personas que han muerto de forma crónica y muy mal. Entonces, yo lo que me pregunto es, está muy bien, Mar Adentro es una buena película y plantea un tema importante. No niego eso. Hay que ser compasivo con el que sufre, y estaría muy bien que si alguien ayuda a otro a morir, esa persona no vaya a la cárcel, porque ha hecho un acto de amor, probablemente. Lo que pasa es que esto no es un acto médico. Esto lo puede hacer cualquiera, no necesitan un médico para eso. Y por otra parte, fíjense lo que les estoy diciendo, 4 en 50 años. ¿Ustedes creen que hay que legislar para estos 4 o habría que legislar para los miles de personas que mueren mal sin tener una ley de cuidados paliativos? ¿Está bien en un país empezar por la ley de eutanasia sin tener paliativos organizados? Les diría que es exactamente es igual que empezar la casa no por el tejado, sino por la antena de televisión que vamos a poner sobre el tejado cuando esté construido, cuando no tenemos hecho los cimientos. No estoy en contra de la eutanasia. El orden estoy hablando en términos de salud pública. Estoy hablando como epidemiólogo, que también lo soy, de que hay una población que está sufriendo y no tiene respuesta. Porque los médicos, los profesionales, no sabemos abordar el sufrimiento. ¿Qué pasa entonces? La ciudadanía, que no es tonta, se va al Parlamento y dice, por favor, acabemos de sufrir. Y vamos a imponer algo para acabar pronto. Y detrás de esta asunción hay varias mentiras. Una, que el sufrimiento no tiene sentido. Yo creo que esto es un planteamiento que habría que hacerse mirar. Porque el sufrimiento puede ser la puerta a otro nivel de conciencia que probablemente desconoces cuando lo abordas o anestesias. Y la otra es otra mentira que también es creer que cuando acabas con el sufrimiento se acabó todo, cuando acabas con la vida. Muerto el perro se acabó la rabia. No, perdón, usted no tiene ninguna evidencia que al morir se deje de sufrir. Por lo tanto, están planteando algo desde una perspectiva muy poco científica, muy poco inteligente. Y sobre todo, yo no estoy en contra. Es decir, si alguien va a ayudar a otro, es más, puede que yo lo haya hecho. No lo puedo decir, ahora sí que lo puedo decir. Lo he hecho y sé de qué estoy hablando. Usted ha ayudado a morir. Exactamente, como médico. Sí, señor. Digamos, ha asistido un suicidio. No. He ayudado a que alguien se pueda ir dignamente cuando estaba sufriendo de una manera terrible y yo no tenía otro remedio para hacer. Pero eso es uno de los 4 casos que he tenido. Los otros 3 han cambiado. Entonces, sé de qué estoy hablando porque tengo experiencia, no me tiembla la vida para hacer eso, pero no es la prioridad. Eso es lo que quiero decir. No es pecado si lo haces con amor. Lo importante es la intención con lo que haces las cosas y por qué lo haces después de haber discernido muy bien. Y está muy bien que esta persona que haga eso, cuando yo lo hice podía haber ido a cárcel si lo hubieran sabido. En ese momento ya no es así, en España tampoco. Pero no estoy en contra, quiero que quede muy claro, pero estoy a favor de que, por favor, cuidemos del sufrimiento, porque si no, la gente que sufre va a querer irse sin haber experimentado la posibilidad de que ser bien cuidado y acabar con el sufrimiento en lugar de con la vida. En definitiva, lo que usted dice es que falta mucha cultura a propósito del morimiento, como usted lo llama, y en particular falta
que avancemos mucho en el desarrollo, en la implementación de los cuidados paliativos. Eso es fundamental. Falta. Pero es que... Falta acá. Sí, en todo el Falta mundo. en España mismo, No estoy hablando de Uruguay. En España mismo hay menos de un 50% de personas que necesitan cuidados paliativos que no tienen acceso a los cuidados paliativos. No hay reconocimiento académico de los cuidados paliativos. No hay una acreditación académica. No hay plazas en los hospitales de cuidados paliativos. O sea, si hay un equipo de cuidados paliativos, administrativamente las plazas se cubren por la gente que dice que sabe. Pero no hay ninguna prueba para acceder a... Entonces... En Europa sí que hay algunos centros, algunos países que tienen una normativa, pero en España seguimos con una ley de eutanasia, eso sí, porque a los políticos les encanta hacerse una foto. Entonces venden la idea de que estamos humanizando y ya el proceso y tal, y nos hacemos una foto porque hay elecciones. Perdonen, ustedes no se han dado cuenta de lo que están haciendo. No es eso. Si a ustedes les preocupa a la gente realmente, pregunten a los expertos. Y los expertos no son los políticos, por cierto. Son los profesionales que cuidan a las personas. ¿Qué antigüedad tiene el concepto de cuidados paliativos? El año 67, Cicely Saunders funda el St. Christopher's, diría de los años 70 del siglo pasado, pero en España sería sobre los 80. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos tiene ahora 30 años, entonces tampoco llevamos tanto tiempo, ¿no? Y la última pregunta para cerrar esta parte, ¿dónde se implementan los cuidados paliativos? Yo creo que en todas partes donde haya enfermos que lo necesitan. Tendría que, no solamente en los hospitales, sino también en la atención primaria, en el domicilio, en las residencias, o sea, donde hay una persona con una enfermedad crónica que necesita cuidar y el centro de atención sea la persona y no su enfermedad, y que haya un equipo experto que necesita médico, enfermera, psicólogo, trabajador social. O sea, ¿qué pasa? Que esto es mucho más barato y mucho más eficiente, mucho más rentable para el sistema que no el sistema que tenemos montado. Ah, bueno, acaba de hacer otra afirmación fuerte. Es más barato para el sistema. Está documentado, sí. Se lo pregunto, se lo repregunto, porque en el debate aparece más bien la idea contraria, ¿no? Porque no se han documentado. Los cuidados paliativos son caros. No se han documentado bien, lo siento, bueno, estudien un poco. Incluso se llega a decir de que puede haber instituciones o médicos que faciliten la eutanasia a efectos de ahorrar, a efectos de que el gasto sea menor en ese paciente enfermo, ¿no? Y yo creo que el error está en querer curar la muerte con el modelo con el que tratamos las enfermedades agudas. Mire, el modelo científico es muy eficiente para las infecciones, las fracturas, el bypass coronario, el trasplante de médula ósea, todas esas cosas de tipo orgánico. Funciona muy bien la tecnología, la ciencia. La enfermedad crónica, la discapacidad intelectual o las enfermedades en la salud mental, no funciona para nada este modelo. ¿Qué pasa? Que cuando tratas como si fueras a salvar la vida a alguien que no se puede salvar, con toda la tecnología, estás gastando una cantidad de dinero increíble, pero sobre todo haciendo sufrir innecesariamente a una persona que no necesita todo esto. Entonces, en Canadá hubo una experiencia natural muy interesante. En un momento de crisis y hace años decidieron que no había plata, no había suficiente presupuesto para atender a las personas y hicieron algo muy inteligente, y es separar las enfermedades crónicas de las enfermedades agudas. Y las enfermedades crónicas darles un tratamiento diferente, que era básicamente todo lo que es el acompañamiento, los cuidados, control de síntomas. No tratar a la señora mayor que tiene hipertensión, colesterol, diabetes y tal, como si fuera a curarse de esto, porque no se va a curar. Y entonces dejar de gastar en esto. Eso demostraron que eso era muy rentable económicamente, pero sobre todo disminuía muchísimo el sufrimiento de la gente, que dejas de torturarla haciendo cosas innecesarias. Esto está documentado en Colombia, en diferentes. Hay muchos artículos que muestran cómo es mucho más, ahorra mucho dinero cuando haces los paliativos bien. Entonces, porque dejas de... Por ejemplo, una cosa muy sencilla que la gente entenderá, con un cáncer, poner quimioterapia hasta una semana antes de morir, como ocurre en España en muchos sitios. O sea, la gente recibe quimioterapia, como dice un amigo mío, hasta la capilla ardiente. Eso es una brutalidad. ¿Por qué hacemos eso? Entonces, hay un estudio muy interesante publicado en el New England Journal of Medicine de Boston. Dice, en un cáncer de pulmón hicieron un ensayo con dos grupos. A unos les daban tratamiento estándar y a otros les daban paliativos más de tratamiento estándar. ¿Qué significa? Los de paliativos era gente que sabía su pronóstico, que le controlaban los síntomas, que le ayudaban a adaptar. Esa gente dejaba de ponerse quimioterapia 3 meses antes de morir. Estos seguían hasta el final. Estos morían, los que recibían quimioterapia morían en el hospital, los otros morían en casa, pero lo que no había visto nadie ni imaginado es que los que les ponían, entraban en paliativos, vivían 3 meses más que los demás.
¿Qué significa? ¿Que la compasión alarga la vida o que la quimioterapia la acorta? ¿O que ambas son ciertas? Eso está documentado. O sea, poner tratamiento innecesario acorta la vida, intoxica, solamente da beneficio a la multinacional que vende fármacos. Esta mañana en Perspectiva estamos conversando con el doctor Enric Benito, español, oncólogo, miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la que fue coordinador del grupo de espiritualidad entre 2006 y 2014, creador del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Cuidados Paliativos. 2 o 3 cosas para terminar, porque claro, un asunto como este es enormemente abierto y no se imagina la cantidad de mensajes que estoy mirando de los oyentes. La entrevista está resultando efectivamente removedora, está resultando provocadora en muchos sentidos. Aparecen muchos testimonios personales. Claro, testimonios personales de cómo fue la muerte de mi padre, mi madre, mi hermano. Está provocando todo eso. Necesitamos hablar más de esto. La gente necesita poder compartir esto. No nos damos permiso. Y habría que organizar 2 death cafés, por ejemplo, o experiencias de este tipo, para ir normalizando esta parte de nuestra vida. Sería bueno. Ley de cuidados paliativos. En Uruguay está por aprobarse. Para usted es muy importante, en el caso de España también, porque ¿qué es lo que garantiza una ley? No, la ley no garantiza más que un día en el Parlamento de fiesta, la gente contenta porque ya tenemos ley, pero la ley en sí, si no tiene un presupuesto y un seguimiento, no sirve para nada. Es una foto que se hacen los políticos con los de paliativos. Vayan con cuidado. No aprueben una ley sin presupuesto porque eso no tiene ningún sentido. Y un presupuesto y un seguimiento y un compromiso de desarrollarla. Porque si no, la ley es papel mojado. Y además ya nos callan la boca porque ya tenemos ley. Oiga, la ley tiene que decidir cuántos equipos tiene que haber por 100.000 habitantes en la población, qué áreas tiene que cubrir, cómo se forma un equipo, cómo se acreditan los equipos. Tiene que decidir que tiene que haber habitaciones individuales en los hospitales para que la gente pueda morir en intimidad, no en urgencias de cualquier manera. O sea, todo eso, o sea, humanizar la atención al final de la vida, en el proceso de morir, en cuidados paliativos, supone de entrada hacer una inversión que redunda en un ahorro impresionante de recursos que se están utilizando mal, porque al no haber cuidados paliativos se está haciendo como que se van a curar. Y es una mentira que no se sostiene, que deja un duelo patológico, porque la gente se queda muy mal. Ha habido alguien que ha dicho que murió su padre en terapia intensiva y no podía estar con él y que esta persona tenía sed. Bueno, eso Yo le estaba leyendo recién durante la pausa al doctor Benito algunos de los mensajes, ¿no? Uno de ellos era ese, ¿no? Y claro, eso deja un mal recuerdo a la familia, pero sobre todo los médicos somos personas, somos buenas personas. Los médicos hacemos lo que podemos porque no sabemos más. Los médicos tendrían que formarse en cuidados paliativos. Todos los médicos de familia, los médicos de atención primaria, tenían que tener una formación bastante avanzada en cuidados paliativos, porque la mayoría de pacientes, el 60-70%, no necesitan hospitalización ni atención especializada. Los cuidados paliativos no es para atender a todos los enfermos que mueren, solamente a los más complejos, que sobrepasan las posibilidades de un médico de familia o una enfermera de un equipo de atención domiciliaria. Por tanto, formen a sus médicos, formen también a los intensivistas, a los geriatras, a los internistas, den formación en cuidados paliativos, enseñen a manejar la agonía, enseñen a acompañar a la familia en este proceso. No pongan sueros, no pongan aparatos, no hagan pruebas, no hagan radiografías y análisis hasta la capilla ardiente. Es un absurdo. Eso se hace desde el miedo y desde la incompetencia y la ignorancia de los profesionales que no sabemos cómo abordar eso. Cuando ustedes pongan cultura paliativa en todo el sistema de salud, van a ver cómo cambia la mirada. Y la sociedad tiene que exigirlo. Yo te doy las gracias de este programa, porque mucha gente se va a dar cuenta de que esto es un derecho humano, el ser cuidado humanamente en el proceso de morir es un derecho humano, que no renuncien a ello, no se conformen con menos. Si ustedes están siendo tratados y no tienen paliativos, pídanlos, porque cuando la gente los pida, los políticos los van a tener que poner. Este miércoles, organizado por el CASMU, va a tener lugar un conversatorio. Sí. El tema es humanización de la medicina y la aceptación de la muerte. Allí usted va a dialogar con Facundo Ponce de León sobre la película, Sí. esta que tiene la historia de Fernanda Sureda como asunto central, esta película titulada Hay una puerta ahí, que todavía no se ha estrenado. Es un coloquio que está abierto
a periodistas, está abierto a personal médico de la propia institución. ¿Cuál es el objetivo allí, en ese caso concreto? Yo creo que vamos a presentar algunos trozos de la película, se van a ver, vamos a dialogar. Yo voy sin guión, no sé exactamente cómo está organizado. Facundo es un gran amigo y un fenómeno, o sea, yo creo que confío absolutamente que va a haber una reflexión sobre todo ese proceso de humanización a propósito de la película del caso de Fernando. Se van a enseñar trozos, creo que habrá unos 20 o 30 minutos casi de diferentes momentos de la evolución del caso, y a partir de acá pues iremos comentando sobre eso. Uh-huh. ¿Qué significa para usted la película? Bueno, yo no tenía ninguna expectativa sobre eso. Cuando acabamos de grabar, creo que había unas 14 o 15 horas de Zoom de grabación, había otras 10 o 12 horas de audios, había tropecientos correos y WhatsApps, y después de cerrar el duelo con la familia, que quedó muy bien, le puse en contacto con Facundo, porque Facundo apareció en nuestras conversaciones. Fue Fernando Sureda que, después de comentar esa broma de Martín Scorsese, dijo: no, pero acá Mueca es una productora muy interesante, hay una gente muy maja, me gustaría que hablaras con ellos, porque tenemos que dar sentido, o sea, era un poco dar sentido a esto que estamos haciendo. Uh-huh. Y yo le llamé a Facundo y digo: yo no te conozco, pero tengo un mensaje de más allá para ti, porque Fernando Sureda me encargó que vieras esto, y le mandé una carpeta de Dropbox con tropecientas, y cuando estuvo en silencio como 3 meses, yo pensé: se ha olvidado, porque se ve que estaba leyendo y viendo. Luego, cuando vi su entusiasmo, me di cuenta que habría una película. Pero para mí el trabajo está hecho con Fernando, todo eso es propina. Si sirve para la gente, aleluya, pero no tengo ninguna expectativa. ¿No va a ser esa película, digamos, un motivo de mayor avance, de reflexión, de discusión sobre los cuidados paliativos? Se hace con esta intención, pero lo verá el público, lo verá la gente, y si hay debates, si hay avances, pues eso lo decidirán. Yo no me preocupo por lo que no depende de mí. Simplemente ahí está, y que lo vean. ¿Pero para usted es una experiencia única? ¿Hay algo parecido que haya hecho antes? Sí, he hecho teatro. No, pero quiero decir, he hecho... de que se registre su vínculo con un paciente. Sí, está hecho, está repetido. Hay un director de teatro en España que me llamó para un paciente que estaba muriendo y quería hacer una obra de teatro, y me pidió que le mandara un vídeo para acompañarle. Entonces hay una historia de esta... Bueno, la vida te da sorpresas y esas cosas son divertidas, está bien. Pero bueno, lo importante para mí es que Fernando hizo ese proceso, yo le pude acompañar, aprendimos mucho, y ahora, bueno, esto ha servido para que la familia también sienta orgullo de este hombre, que era una gran persona, y de cómo se han cerrado también el proceso. Eso tiene una función terapéutica muy interesante también, y si ahora la gente lo aprovecha y lo ve, no estoy diciendo que no vayan, me hace ilusión, en fin, pero no sueño con ir a Cannes ni a recoger un Goya, para entendernos, o sea, no es mi business este. Pero sí, su relación con Uruguay, por lo visto, es intensa, ¿no? Estos días ha estado trabajando mucho acá. Sí, he estado dando cursos en la Universidad Católica, también en la Universidad de la República, en el Sindicato Médico de Uruguay, también voy a ir hasta el lunes que viene, voy a ir a San José. O sea, tengo bastantes actividades porque aprovechamos de que la gente me conoce por los vídeos y estas cosas, las publicaciones. Tengo más de 100 publicaciones en ResearchGate, o sea, nunca perdí mi perfil académico, y entonces eso pues hace que seas un referente para la gente, y bueno, es agradable porque la gente viene y escucha. Ahora están apuntado para esta tarde, creo que unas 70 personas en una jornada de 4 horas, un taller que vamos a dar sobre acompañamiento espiritual en el proceso de morir. Hace un rato dijo al pasar más o menos su edad, ¿cuál es? 73. ¿Y qué planes tiene en esta materia, en los cuidados paliativos? ¿Cómo sigue su vida profesional, su vida en el fondo? Soy profesor de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, soy profesor invitado y dirijo un curso experto internacional en acompañamiento espiritual de 1 año de duración, con acreditación académica, con 25 créditos europeos, con gente de toda Latinoamérica. Entonces estoy formando gente para que aprenda a manejarse en este entorno, y es un orgullo porque a una cierta edad, la mejor manera que tienes de aprender es enseñando. Entonces yo pues sigo aprendiendo de la vida, y luego tengo el reto de morirme bien, porque claro, después de hablar tanto de esto, si hago el ridículo va a ser fatal, ¿no? Entonces
tengo la expectativa de dejar un poco, irme como un señor, que es lo que espero que pase, ¿no? Sin miedo, con confianza, sin prisa, porque se está muy bien acá también, ¿no? Pero cuando llegue el momento, tengo curiosidad también, ¿no? Y cierta... Es el viaje más apasionante de nuestra vida. ¿Y por qué no prepararse bien para este viaje? ¿Sabes cómo uno se prepara bien? Habiendo vivido plenamente, con todo, viviendo la vida intensamente, estando presente, disfrutando y gozando. Estos días estoy disfrutando de Uruguay, de los asados, de los amigos, y eso es la vida. Y cuando te toca irte, pues dices, vamos a ver qué hay más. Hasta aquí estuvo muy bien, vamos a ver qué sigue. Doctor Enrique Benito, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana y que haya desestabilizado tanto a los oyentes. Porque eso es lo que ha ocurrido si me guió por los mensajes de WhatsApp, que ojalá pueda recopilar dentro de un rato, porque son muchos. Estoy seguro que varios van a ser de interés para usted, pero va a ser de interés para la propia audiencia enterarse de lo que los oyentes dicen, lo que los oyentes señalan, lo que los oyentes rescatan a propósito de un tema como este. Muchas gracias. Volvemos a conversar, ¿eh? Muchas gracias.